En este vídeo os voy a mostrar y os voy a dar un montón de ideas para que podáis golpear estando en el suelo. Y a estando en el suelo me refiero de, por ejemplo, con la espalda en el suelo, con las manos y las piernas apoyadas en el suelo, etc. Lo que ya es combate en suelo. Entonces os voy a dar algunas ideas que os puede ser interesante. Este vídeo complementario a toda esta especie de vídeos tutoriales de combate que he realizado en mi canal, empezando por los golpes en el suelo, dependerá de la posición en la que estemos. Si estamos atacando nosotros, pues directamente tenemos los propios golpes con las manos. O sea, aquí por ejemplo podemos golpear con los puños, podemos golpear con las palmas de las manos, podemos golpear con los codos, que es incluso aquí, incluso podéis golpear la cabeza, pero yo creo que es importante que practiquéis estos golpes porque, como veis, la cadera está fija. Entonces, si está la cadera fija no se transmite el mismo peso que si estáis de pie. Así que yo recomiendo que, aunque sea con una almohada entre las piernas, practiquéis cómo se golpea para que mecanicéis esa proyección de la cadera y sepáis cómo golpear cuando estáis encima. Más golpes encima, pues igual, si por ejemplo estás en este tipo de guardias, obviamente vas a proyectar diferente. ¿Qué opciones tienes aquí para golpear? Si la cabeza está aquí, podrías tener el codo, que como ves, la proyección es diferente. Podrías tener la mano, el puño. Si por lo que sea estás al revés porque te has caído así o lo que sea, o estás de frente, ¿qué golpes tienes? Aquí el codo. Como veis, esta distancia tan cerca, sobre todo el suelo, no hay recorrido para atacar con las manos, así que es importante que practiquéis los golpes con los codos. Por ejemplo, aquí. También, estando en el suelo, como veis, las piernas están inútiles, pero ahora sí podéis golpear con las rodillas. Por ejemplo, ¿veis el apoyo ahí? Que golpear. Y es bueno que lo practiquéis también, ¿vale? Bien. Este golpe, por ejemplo, a la cabeza es peligrosísimo porque, como os digo, si le abrís el reloj a la persona o la podéis cargar, estar aquí y golpear aquí con la rodilla o como el codo. Por lo que, como veis, estando uno encima, tenéis que dominar mucho el codo y desarrollar potencia con poquito recorrido. Que en este recorrido podáis hacer golpes o tengáis esa potencia para golpear en distancias cortas con potencia. Y eso lo tenéis que practicar. También hay que practicar los golpes estando uno boca arriba. Si estás, por ejemplo, aquí, como veis, ¿cómo vas a golpear? La proyección de la cadera está muy limitada, entonces es importante que esto lo practiquéis. Ahí, aunque sea lo que es con sombra, jugando un poco, practicar esto del giro de cadera, metiendo puño y sobre todo metiendo codo, porque esto es distancia corta, ¿vale? Aquí practica estos giros con la cadera para los codos. Y más, si tienes a la persona en la guardia o aquí, igualmente, ¿qué opciones vas a tener? Tú, por ejemplo, aquí agarrado, no tienes recorrido para pegar con los puños. Tienes que saber golpear con los codos. Entonces, si por ejemplo aquí tengo la persona que tiene, por ejemplo, la cadera, tiene aquí los brazos, pues los codos. O sea, por ejemplo aquí, codo ascendente, codo lateral. Podéis agarrar y hacer varios con el mismo. Codo descendente, aunque como os he dicho es peligroso. Aquí solo podéis hacer puños si por ejemplo la persona está más lejos, o sea, que ya en la distancia, pero si se acerca, la pisas con los codos, si se aleja, pisas con los puños, por lo que, como podéis ver, en el suelo los codos es importantísimo usarlos. En competición hay algunos ángulos con los codos que están prohibidos. Por ejemplo, si miráis en las derrotas de Jon Bones, una de sus derrotas fue por descalificación a la hora de golpear con un ángulo que estaba prohibido, pero a la hora de hablar de cosas de defensa personal hay que dominar todo ese tipo de golpes y, como veis, en casa podéis mecanizarlo con una almohada y pillar el rollo de golpear rápido con los codos en el suelo. Si estás arriba, puños abajo, codos arriba, puños abajo, codos. Y aquí, por ejemplo, si está arriba, puños, si está abajo, codos. Dependiendo de la guardia, si está, por ejemplo, encima del todo, pues, por ejemplo, ¡mira! Así vais practicando, pero como veis, los codos en esa distancia es un arma definitiva. Más golpes que podéis hacer en el suelo y en una distancia más larga, aquí ya estamos hablando de patadas, porque una distancia pegado totalmente cuerpo a cuerpo, como veis, es manos, codos y quizás si estás encima puede salir alguna rodilla. Pero si por ejemplo tú estás en el suelo y el rival todavía no está, hay muchas cosas que puedes hacer. Tú, por ejemplo, esta guardia, si tú me la vienes a atacar, mientras no tengas nada que lanzarme, si sabes mantenerte aquí
puedes estar prácticamente totalmente seguro mientras no haya ningún riesgo alrededor. Básicamente porque si con los pies bloqueas la cadera del rival, o sea, por ejemplo, vienes aquí y pongo los pies en tu cadera y te voy atizando a las rodillas, ¿vale? O sea, lo que es estas posturas, de por ejemplo, te mueves ahí, controla aquí, controlar cadera, rodilla, cadera, rodilla, cadera, rodilla. Puedes controlar a la persona porque si tienes inmovilizada la cadera es difícil que te vaya a llegar. Y en todo caso, si por ejemplo fijas la cadera, se te balanza encima, es donde viene una patada que está en el suelo. Si por ejemplo estás aquí, te controla la cadera, te balanzas encima, es cuando vienen las patadas ascendentes. Pero sobre todo aquí de Moreno, enfocado muchísimo en defensa personal, es ir a reventar las rodillas. Tú, por ejemplo, si tú estás en el suelo y vas a golpear la rodilla y la perextiendes, la puedes llegar a reventar. Y eso si estás en el suelo es interesante que lo practiques, sobre todo, como os digo, a la hora de defensa personal. De, por ejemplo, practicar, controlar la cadera y no solo practicar la cadera, sino de buscar la rodilla. ¿Vale? O sea, buscar rodillas y cerca la cara, buscar arriba, ¿vale? Entonces, como veis, es bueno tener al menos una pierna de control a la altura de las caderas y con la otra buscar, ya sea golpear rodilla o golpear lo que es cabeza. Y sobre todo también practicar en casa lo que es moverse. Por si, por ejemplo, estoy aquí y la persona se mueve allí, pues practicar aquí, controlar también esa cadera, controlar la rodilla para recolocarse. Que se mueva para allá, con el pie. Porque realmente las únicas maneras que tiene es saltar por encima de las piernas o agarrarte las dos piernas, echarlas para un lado y entrar aquí. Y la persona podría acabar lo que es contigo aquí, ¿vale? Pero eso es lo que hay que intentar evitar y por eso creo que es interesante que lo practiquéis en casa. Más golpes que podéis hacer de suelo, ya enfocado en patadas, aunque los principales son los que os he comentado, ya serían golpes desde la posición de sentado. Aunque si no hay riesgo, yo creo que es más fácil estar con la posición de tumbado porque, como veis, podéis controlar bastante fácil a la persona. Pero estos golpes, por ejemplo, estarían más enfocados así. Por ejemplo, os acaban de tirar al suelo, queréis incorporar y no queréis estar totalmente indefensos. Y aquí, por ejemplo, ¿qué podéis hacer? Igual, si no es una disciplina deportiva y es una situación de defensa personal, buscar golpear la rodilla y extenderla para reventarla. Si por ejemplo estoy aquí y aquí hay una rodilla, ¡pah! Ahí puedo reventar una rodilla. Si por ejemplo estoy aquí y aquí hay una rodilla, ¡pah! La puedo reventar aquí. La puedo reventar aquí. La puedo reventar aquí. Si llego a la cabeza, ¡pah! Puedo llegar ahí. Puedo llegar ahí. Entonces, esto, practicarlo, o sea, mecanizar este tipo de golpes, lo que es a rodilla y cabeza, para que os salgan de manera más o menos instantánea en el suelo. Y otro golpe que podéis hacer desde el suelo, pero ya más para incorporarse, el este dobrado, que esto lo comenté en el vídeo de las patadas con giro, que es, por ejemplo, te tiran al suelo, tienes un pie de apoyo, un pie de inercia y el pie de apoyo pateo. Entonces, ¡pam! Y te pones de pie. Me tiran, pateo. Ahí me he caído yo mismo, pero da igual, porque ¡pam! Pateo. Me tira, pateo, me tira, pateo. Me tiran desequilibrado para atrás, me tiran, pateo, pateo, pateo. Incorpórate. Y ya dejándome un poco llevar, por ejemplo, me tiran, viene el agresor, pa, viene otro por aquí, pa, pa, incorpórate. Me tiran, viene, pa, me incorporo, me tiran. Me incorporo, me tira, me incorporo. Así que estas son unas cuantas ideas que creo que son bastante interesantes y que podéis aplicar en casa a la hora de entrenar este tipo de golpes cuando estás en el suelo. Ya cosas más raras, ¿vale? Que también las hay. Y esto ya es más para jugar y familiarizarse con el suelo y que os hagan este tipo de golpes automáticos. Es, por ejemplo, combinar este tipo de cosas con movidas más acrobáticas, proyecciones, con rodamientos, de familiarizarse y hacerlo tan automático de, por decir, si tú ruedas, ya puedes golpear. O sea, ruedas, golpeas. Ruedas, golpeas. Ruedas, golpeas. Golpeas. Porque así tenéis esa reacción de hacerlo automático y os puede ser de mucha utilidad. Y bueno, esto vendría a ser todo. Espero que el vídeo os haya sido de ayuda o por lo menos que os haya sido entretenido. Como ya os he comentado, este es un vídeo complementario a los vídeos que ya he realizado con tutoriales más básicos de combate y si los queréis ver, ahí está la lista de reproducción que seguramente esté en la descripción de este vídeo. Un saludo.
Hasta otra.